Así que el Señor te bendiga en esta tarde. Me gustaría hacer una oración más para comenzar. Papá, te agradecemos por tu bendición. Gracias por este tiempo que nos has permitido, papá, alabarte, que hemos podido adorarte. Gracias por ese privilegio que nos das. Gracias porque estamos en una nación, Señor, donde podemos congregarnos libremente y estamos agradecidos por todo lo que tú estás haciendo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. He titulado en esta tarde el mensaje, ¿qué haces con tu libertad? Y quiero que vayas conmigo, por favor, a Lucas capítulo 4, versículo 18. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Y me gustaría que repitieras conmigo: puestos en libertad. Y que ha llegado el tiempo de favor del Señor. Y recordando un poco lo de este año, ¿verdad? Que hemos estado hablando del Génesis de la iglesia. Yo me ponía a pensar, siempre me sorprendo, no sé, dicen que, a mí me decían que conforme van pasando los años se te van más rápido, y a mí realmente de hace unos años para acá es que los años se me van rapidísimo. Estamos pues en la mitad de septiembre, ¿verdad? Ya pasamos la mitad, y siempre viene ese meme que me da mucha risa porque dice, ya nada más falta el pozole, ponen ahí el pozole, ¿verdad? Ponen ahí el pan de noviembre y ponen diciembre todo lo que las fiestas decembrinas, ¿verdad? Y se terminó el año. Y doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos ha permitido llegar hasta este momento, hasta este lugar, y yo también doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros está aquí. Si estamos aquí es porque el Señor aún no ha terminado el propósito de nuestras vidas. Y dentro de esto, me gustaría que recordáramos un poco que en el año del 2019, casi al terminar también el año, ¿verdad? Surgió por ahí un virus que cambió la historia de la humanidad, ¿verdad? Hubo un antes y un después. Y nada más, a ver, me gustaría hacer algo, porque el día de hoy vamos a ver algo un poco de historia. ¿A cuántos les gusta la historia? A poquitos, ¿verdad? Realmente, si soy honesto, a mí durante toda la primaria, toda la secundaria, toda la prepa, no me gustó historia. Realmente era una asignatura que yo no quería ver, ¿verdad? Era una asignatura que decía, pero ¿para qué vemos historia? Eso ya no, eso hay que ver matemáticas, ¿verdad? Hay que ver otras cosas. Pero cuando entré a la universidad, me entró el gusto por la historia, y actualmente pues es una de mis asignaturas favoritas. Y bueno, a los que no les gusta historia, pues vamos a ver un poquito de historia. A los que les gusta la historia, pues qué bueno. Y recapitulando lo que te decía hace un momento, ¿verdad? En esa época del 2019, al finalizar el año, pues empezó el famoso COVID-19, surgió en otro país. Y bueno, realmente yo, si te soy honesto, yo cuando escuché en las noticias que pasaba eso allá por China, yo honestamente yo dije, no, pues eso, ¿verdad? No nos va a llegar hasta acá, pues ¿cómo va a llegar hasta donde nosotros vivimos? Ya después que nos enteramos que llegó al país, y yo dentro de la comunidad de Torrecillas, en un municipio chiquito del estado de Guanajuato, yo decía, no, pues eso no va a llegar aquí, ¿verdad? Eso nada más va a ser en ciudades grandes como Ciudad de México y otros lados. Pero, oh sorpresa, ¿verdad? Fue algo que llegó a todas partes, cambió nuestra manera de vivir, no podíamos salir, se trabajó de manera diferente, la escuela la hacíamos a distancia. Yo me acuerdo de esa casi año y medio, poco más, que la escuela fue a distancia. Y también incluso la manera de hacer iglesia fue diferente, ¿verdad? Eran solo cierto porcentaje, empezamos con todo esto de las grabaciones, y bueno,
algo muy distinto a como lo conocíamos. Y tal vez en ese periodo muchos perdieron a seres queridos, e incluso para muchos el recordar a esta etapa del COVID, ¿verdad? Que a veces como que ya hasta se nos olvidó un poco porque ya como que de alguna manera regresamos a la normalidad, pero el regresar, o más bien recordar estos momentos, a lo mejor a muchos les trae pues recuerdos tristes. Muchos disfrutan el día de hoy hacer lo que no podían hacer antes, ¿verdad? Salir con su familia, con sus amigos. Pero aquí me gustaría hacer una pregunta, la pregunta también es para mí. ¿Qué estamos haciendo con esa libertad que tenemos ahora? ¿Qué estamos haciendo con esa libertad que tenemos ya de poder salir, ¿verdad? Que tenemos ya de poder congregarnos. Muchas personas tristemente, y lo veíamos en una ocasión en Trigo y Miel, muchas personas ya no regresaron a las iglesias. Muchas personas les gustó la comodidad de estar pues desde su casa, ¿verdad? Decían, ¿para qué me cambio? ¿Para qué me baño? Los que se bañaban, ¿verdad? Los que se bañan para venir a la iglesia. ¿Cuántos se bañaron para venir el día de hoy? No levanten su mano, ¿verdad? Nada más piénselo ahí en su lugar. Y mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo con la libertad que tenemos, ¿verdad? Actualmente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos aprovechando esa libertad que tenemos para compartir el evangelio con otras personas? O tal vez pues nos hemos quedado, ¿verdad?, en esa comodidad que tuvimos durante la pandemia. Ahora, el hermano Félix durante 2 reuniones ha estado dando gracias por algo importante que yo meditaba durante la semana, y es la gran bendición que tenemos y la libertad que tenemos nosotros como nación de poder congregarnos libremente, ¿sí? Yo reflexionaba en eso que él decía en esos días y decía, es verdad, qué bendición tenemos de poder congregarnos en un lugar. Mi esposa está tomando un curso también donde mencionan varios testimonios, donde hay lugares donde la gente no se puede congregar. Y yo decía, ¿qué estamos haciendo nosotros con esa libertad que tenemos, verdad? Estamos compartiendo el evangelio, estamos realmente aprovechando que ya podemos salir, o de alguna manera no estamos aprovechando en su totalidad esa libertad. Y quise compartir esto porque, como tú ya sabrás, en este fin de semana, para ser específicos, el 16 de septiembre, festejamos, ¿verdad? Nosotros como mexicanos, el inicio de la guerra de independencia, que pues unos años después trajo libertad de alguna manera a nuestro país. Muchas personas piensan que esta fecha se conmemora la libertad de México, y no, ¿verdad? Esta fecha se conmemora el inicio de la guerra de independencia. Por eso te dije que íbamos a ver un poquito de historia. Y pues yo doy gracias a Dios, ¿verdad?, por esa bendición que tenemos como nación de poder compartir libremente el evangelio. Ahora vamos a ver que no siempre fue así. Por eso es importante que entendamos que debemos aprovechar la libertad que tenemos en este momento. Y también quiero mencionarte, vamos a ver 3 países que pues de alguna manera han sido libres, y cómo los fundamentos de cada país pues son importantes para ver el fruto que están teniendo el día de hoy. Entonces, voy a empezar con el primer país. ¿Estás listo? Ok, el primer país que vamos a ver es un vecino que tenemos en el norte. Ya sabrás de qué país estoy hablando, ¿verdad? A ver, dicen que Canadá, no es Canadá. A ver, ¿quién da más, quién da menos? Pues el país, ¿verdad?, del cual vamos a ver es Estados Unidos. El 4 de julio de 1776 se obtuvo la independencia en Estados Unidos. Ahora, quiero hacer un paréntesis en este país. Es el único país fuera de la nación de Israel que puso sus fundamentos bajo los principios bíblicos. Ningún otro país, además de Israel y además de Estados Unidos, puso sus fundamentos bajo estos principios. Llegaron, ¿verdad?, algunas personas de Inglaterra a lo que es el día de hoy
Estados Unidos, y vemos que se cumple o se ha cumplido por mucho tiempo, se estuvo cumpliendo lo que la palabra dice en Génesis capítulo 12, versículo 3, porque dice así: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y vemos que si tú analizas la historia, Estados Unidos fue un país que siempre estuvo ahí con Israel, ¿verdad? Siempre estuvo ahí apoyando, siempre estuvo ahí pues bendiciéndolo, ¿verdad? Me acuerdo que el pastor Noé decía: Estados Unidos no se le despega a Israel porque le conviene, ¿verdad?, que le llegue la bendición. Y esa bendición nos alcanzó a nosotros. ¿Por qué te digo, que esta bendición nos alcanzó a nosotros? Gran parte, no puedo decir que todo, pero gran parte de nuestro país fue evangelizado por medio de misioneros norteamericanos, ¿sí? De hecho, yo he estado investigando y me gusta hacer esto. Aquí en Cortázar, ¿verdad?, nos alcanzó una misionera que una vez platicaba con Ezequiel sobre eso. No sé si lo voy a pronunciar bien, que se llamaba Miss Bert, no sé si lo estoy pronunciando correctamente. El día de hoy, tú y yo somos fruto, ¿verdad?, de esa persona que llegó aquí a Cortázar a compartir el evangelio. Y yo no soy de Cortázar, yo soy de Torrecillas, pero también alcancé esa bendición, ¿verdad? Adriana no es de Cortázar, es de Jaral, pero incluso los de Jaral siguen alcanzando esa bendición. Sí, vas conmigo, Morales, ¿verdad? O sea, y muchas partes, ¿verdad? Aquí tenemos a los de Cañada también que siguen alcanzando pues esa bendición. Entonces, vemos que Estados Unidos puso sus principios, ¿verdad?, bajo lo que dice la palabra de Dios. Ahora, obviamente yo sé que tú me vas a decir: oye, ¿qué? Pero Israel también, Estados Unidos también ha hecho esto y ha hecho aquello. Sí, yo estoy consciente de eso, pero ni el mismo pueblo de Israel, ¿verdad?, le ha sido totalmente fiel a Dios durante pues todo el tiempo que ha existido. Ahora, ese es el primer país. El segundo país que te voy a mencionar es el país de Haití, cimentado bajo los principios tristemente de brujería. De hecho, en 1804, que fue cuando también ellos empezaron este movimiento, los haitianos, es lo que marca la historia, dice que hicieron un pacto con Satanás, mataron un cerdo y se tomaron la sangre de ese cerdo, y dice que así se fueron a pelear contra los franceses, que eran los que los tenían colonizados. El día de hoy, ¿verdad?, tristemente en Haití, pues predomina la brujería, predomina la hechicería, la pobreza, por esos principios que ellos cimentaron desde un principio. Y claro, ¿verdad?, veíamos en la mañana que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y a ellos también les llega la misericordia de Dios. Pero los principios bajo los que ellos fundamentaron su nación, pues no fueron los ideales. Y ahora, pues, yo voy a decir el último país. Cuando yo diga el país, obviamente tú vas a pues dar un aplauso, un grito de felicidad, ¿verdad?, porque pertenecemos a este país. El último país del que voy a hablar es México. No parecen mexicanos ustedes, ¿verdad? Eso, ahora sí, ¿verdad? Hay que parecer mexicanos. Siempre los mexicanos son caracterizados por su alegría y por todo eso. Entonces, en 1821, México obtiene su independencia, 11 años después de haber estado, ¿verdad?, en esa guerra que había iniciado, y tristemente México puso sus principios bajo el catolicismo, ¿verdad? Entonces, la persona que firmó el acta, te dije que íbamos a ver historia, así que, ¿verdad?, no va a decir: oye, ¿qué? Estamos viendo una clase de historia. Yo te dije que íbamos a ver historia. Tristemente, ¿verdad?, después de que firmaron el acta de independencia, que quien firmó el acta de independencia fue Iturbide, firmaron el acta, todo, se emborracharon, esto es lo que marca la historia, se emborracharon, y al otro día
no sabían qué rumbo iba a llevar la nación. Así como que, pues ya somos libres, firmamos el acta, se fueron de pachanga, se emborracharon y al otro día ya no sabían qué rumbo iba a llevar esta nación. Y no sé, eso me da tristeza porque hasta el día de hoy, muchas partes, ¿verdad?, de nuestra nación, podemos ver que sigue habiendo eso, ¿sí? Sigue existiendo eso, ¿verdad? La borrachera, todo ese tipo de cosas, fue algo, ¿verdad?, que desde un principio, pues nuestro país empezó a practicar. Pero por el amor y la gracia y el favor de Dios, a través de los años en México, hemos podido tener la libertad de compartir el evangelio. De hecho, si tú no lo sabías, en la primera constitución de nuestro país, para tener derecho a la educación, tú tenías que ser católico. Fuera del catolicismo no podías ser partícipe o podías ir a una escuela. Gracias a Dios, ¿verdad? Después las cosas cambiaron y bueno, aquí tenemos una licenciada que pues si tienes dudas sobre eso, pues tú le preguntas más a ella sobre este tema. Ahora, hablando específicamente de la región donde vivimos, que es aquí pues Cortázar, yo el día de ayer estoy investigando todo esto y yo decía, híjole, los primeros misioneros que llegaron a Cortázar no tuvieron la misma libertad que nosotros. Por eso me vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué estás haciendo tú con la libertad que tienes? ¿Sí? A muchos de ellos no les querían vender cosas y sus vidas llegaron a estar en verdadero peligro. Quiero leerte rápidamente un fragmento que encontré de los metodistas que vinieron y que se establecieron aquí en Cortázar. Dice así: la diaconisa Carmen Dávila fue enviada a trabajar a la ciudad de Querétaro. Mientras realizaba su labor por la zona de Querétaro y Guanajuato, fue advertida por Miss Bert, la persona, ¿verdad?, que estaba aquí como misionera, y me lo ponen entre comillas porque son palabras de ella. Favor de tener mucho cuidado. Ten mucho cuidado, se lo vuelvo a repetir, ten mucho cuidado, refiriéndose a las costumbres del Bajío, o sea, ¿verdad?, a nuestra zona. Dice después, a pesar del tiempo transcurrido entre la llegada de los primeros misioneros estadounidenses, sigue habiendo mucho peligro. Había personas que a los protestantes no les vendían cosas. La gente en general no lo quería a uno. Dice, cuando sabían que eras protestante, la gente, perdón, me equivoqué, te lo voy a repetir. Cuando no sabían que eras protestante, la gente te trataba bien, pero cuando lo sabía, ya no. El 12 de diciembre nos fueron a golpear la puerta, a apedrear e intentaron quemarla. Nos tuvimos que ir por la azotea. No nos querían vender cosas, nos hacían el feo, escupían, decían alguna malcriadez. La escuela ya había sido quemada. Y dice después que como no eran gente muy famosa, ¿verdad?, o gente muy importante, pues no les querían hacer mucho caso las autoridades con esta situación. Y yo me ponía a pensar, y nosotros, ¿verdad?, que tenemos la libertad ahora aquí en Cortázar, ¿qué estamos haciendo con esa libertad que ya tenemos? Estas personas que llegaron a compartir el evangelio aquí en Cortázar no tuvieron tanta libertad y sin embargo tenían esa hambre, ¿verdad?, y ese deseo por compartir el evangelio, al punto de arriesgar sus vidas para que el día de hoy tú y yo podamos ser fruto de eso que se sembró en aquel entonces. Y realmente yo ayer cuando leí esto, pues reflexionaba y decía, ¿cómo sería, verdad, en aquel entonces? Y me da tristeza también porque el Bajío, el pastor Noé siempre lo mencionó, el Bajío, Guanajuato, siempre ha sido un lugar difícil para compartir el evangelio. Y no es de ahora, es de hace tiempo. Dice, a mí me sorprende que no le dice nada de Querétaro, le dice específicamente de la región de Guanajuato. Ahora,
El conocer los acontecimientos que hemos vivido como nación es importante, por eso es de suma importancia que nosotros conozcamos la historia. De hecho, en Éxodo capítulo 13, versículo del 8 al 9, te lo voy a repetir, Éxodo capítulo 13, versículos del 8 al 9, dice así: el séptimo día darán a sus hijos la siguiente explicación: hoy celebro lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Este festival anual será para ustedes, una señal visible, como una marca grabada en la mano o en la frente, que le recuerde recitar siempre esta enseñanza del Señor. Con mano fuerte el Señor lo rescató de Egipto. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo el Señor les dio la indicación: tienen que recordar lo que yo he hecho por ustedes. Y es importante que nosotros también podamos compartirle a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, lo que el Señor ha hecho con nosotros, lo que el Señor ha hecho en nuestro país, lo que el Señor ha hecho en este territorio donde nosotros pues vivimos. Porque tal vez nuestro país no se cimentó bajo los principios bíblicos, como lo vimos que fue con Israel y Estados Unidos, pero por su misericordia y amor, el Señor permitió que el Evangelio llegara a esta nación, a este estado, a este municipio y a cada una de las familias que estamos aquí. Y yo creo que ese es motivo para que nosotros celebremos la libertad, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado, la libertad que tenemos de poder compartir el Evangelio, ¿verdad? La libertad que tenemos y que no tenemos que estarnos escondiendo para poder congregarnos. Ahora, a lo largo de la historia, yo creo que tú sabes que siempre ha existido esclavitud, pero no solo física, sino también esclavitud al pecado. Y eso es lo que el Señor nos puede dar: libertad del pecado. El ejemplo más claro lo encontramos con la nación de Israel. Quiero que vayas por favor conmigo a Números capítulo 11, versículos del 4 al 6. Lo voy a leer yo también en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, me daba risa ayer por cómo lo marcan en esta versión. Dice: entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas, me dio risa esa de la gentuza, dice, lo voy a repetir: entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. En este punto ellos ya eran libres, ¿verdad? Ellos ya no estaban en Egipto, pero ¿qué pasó? Empezaron a extrañar su esclavitud. Y es algo que nos pasa muchas veces a nosotros. Dios nos ha dado la libertad, ¿verdad?, del pecado, nos ha dado la libertad de muchas cosas, y a veces nosotros queremos regresar a lo mismo. Por eso mi pregunta es: ¿qué estás haciendo con tu libertad? Dice después, ahí en el pasaje que estábamos leyendo: oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban, ¿cómo nos acordamos, dice aquí, del pescado que comíamos gratis en Egipto, y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito, dice ahí. Ellos preferían la comida de Egipto a la comida que el Señor les daba. Preferían el pecado, ¿verdad?, al alimento celestial que Dios les estaba dando. Ellos ya, ¿verdad?, aunque Dios les había dado su libertad, ellos querían seguir viviendo en esclavitud. Y por eso vuelvo a hacer una vez más la pregunta: ¿qué estaban haciendo ellos con su libertad? ¿Y qué estamos nosotros haciendo con la nuestra? Y en alguna ocasión, los del pueblo de Israel llegaron a decir que hubieran preferido morir, ¿verdad?, a estar pasando, ¿verdad?, por ese proceso,
a estar viviendo la libertad que Dios les estaba regalando. Ahora quiero concluir con esto. El día en que Cristo llevó nuestros pecados en la cruz fue el día en que nos hizo libres de las ataduras del pecado. Ese fue el día, ¿verdad?, de nuestra independencia. Y no estoy hablando de la independencia de nuestro país, sino de la independencia del pecado, ¿verdad? Nos dio libertad. Y quiero que vayas, por favor, conmigo a Juan capítulo 8, versículo 32. Te lo voy a repetir. Juan capítulo 8, versículo 32. Dice así: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Sale? Entonces, a ver, yo aquí veo a muchos mexicanos y otra vez quiero que como mexicanos, a ver, den un grito por la libertad que Dios nos ha dado. A ver, vamos a hacer que yo no he dicho nada y cuando leamos otra vez esto, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ustedes se van a emocionar, ¿verdad? Por esa libertad que tenemos. A ver, yo no he dicho nada, lo voy a repetir. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahí está. Como que así parece que este fin de semana se van a comer un pozole, ¿verdad? Unos tacos, algo acá bien mexicano. No, parece que se fueron a comer hamburguesas y cosas, ¿verdad? Que no son mexicanas. Entonces, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y también en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice así: pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y quiero cerrar una vez más con el texto de Lucas, capítulo 4, versículo 18, que fue el que leímos al principio. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿Qué estás haciendo con tu libertad? ¿Realmente el Espíritu del Señor está sobre nosotros? ¿Realmente el Señor nos ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres? ¿Sí? ¿Realmente nos ha enviado a proclamar a los cautivos? ¿Sí nos ha enviado a eso o no? Es lo que dice la palabra, ¿verdad? Y que los oprimidos serán puestos en libertad. Pues hay que aprovechar, ¿verdad?, esa libertad que tenemos en esta nación, que tenemos en este lugar, para que verdaderamente nosotros podamos aprovechar, ser agradecidos, ¿verdad?, de esa libertad que tenemos, que, como te repito, no todos los países tienen, no todos los lugares tienen. Y yo creo, ¿verdad?, que el Señor quiere hacer algo en este lugar, quiere hacer algo en nuestro estado, que tanto lo necesita, quiere hacer algo en nuestro país, que estamos muy necesitados, ¿verdad?, de esa libertad que el Señor nos ha regalado. Me gustaría que te pusieras de pie para hacer una oración, para darle gracias a Dios por este tiempo, que podamos nosotros, ¿verdad?, ser agradecidos por esa libertad que tenemos como iglesia, por esa libertad que tenemos como congregación, como estado, como país, ¿verdad?, de poder congregarnos y poder seguir llevando el Evangelio. Papá, te damos gracias en esta tarde por tu bendición. Gracias, papá, por esa libertad que tú nos has dado. Gracias, papá, porque vivimos en un país donde podemos congregarnos, Señor, libremente. Gracias, Dios, por este estado. Gracias por este municipio. Gracias por sus alrededores, Dios, donde, Señor, podemos vivir esa libertad que tú nos has regalado. Gracias, estamos agradecidos y queremos, Dios, aprovechar esa libertad que tú nos has dado, papá, para, como dice tu palabra, poder llevar la buena noticia a las personas, para proclamar, Señor,
a los cautivos que serán libertados, papá, para, Señor, compartirle a los oprimidos que tú les puedes dar libertad y que ha llegado tu tiempo, papá. Gracias te damos en esta tarde por tu bendición, por tu amor. Gracias, Dios, y queremos, Señor, realmente vivir la libertad que tú nos has dado. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.